Buenas tardes a todos los intervinientes. Bienvenidos a este coloquio que trata sobre las respuestas legales ante la insolvencia post-COVID-19 y, en particular, concursos de acreedores y segunda oportunidad. Este coloquio se organiza de forma conjunta por GC Legal y ACJ Abogados, que recientemente ha iniciado una senda conjunta en un nuevo marco colaborador para ofrecer una mayor cobertura territorial y material a sus clientes. GC Legal, como ya sabéis y ya nos conocéis, es un despacho transversal que aborda distintas áreas del derecho y, a pesar de ser relativamente un despacho reciente, un despacho joven, cuenta con un equipo de 15 abogados de amplia trayectoria especializados en las distintas áreas del derecho como la que hoy abordamos. ACJ Abogados, que es la agrupación de colaboradores jurídicos, integra 5 despachos de abogados, que también tienen una amplia trayectoria, implantados en distintas capitales andaluzas con el objetivo de dar cobertura real y efectiva a la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con más de 30 profesionales especializados en las distintas ramas del derecho y, en concreto, el derecho concursal. Hoy contamos con 3 ponentes, todos ellos con una dilatada experiencia en esta materia, que os presento a continuación. Empezamos con Gilberto Pérez del Blanco, que es subconsel de GC Legal y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes, gracias. Seguimos con Enrique Murube Fernández, que es abogado en ejercicio, es responsable del Departamento de Derecho Concursal en ACJ Abogados, con una amplia experiencia asumiendo funciones de administrador concursal, así como defensa de deudores y acreedores. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, María. Y para finalizar contamos también con Matilde Cuena, que es catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes. Bien, la materia que vamos a tratar hoy es de una innegable relevancia desde un punto de vista económico. La crisis sanitaria, que ha generado de forma sobrevenida muchos casos de insolvencia, tanto en personas físicas y personas jurídicas, o incluso ha podido agravar los casos previamente existentes, ¿no?, de esa insolvencia. Sin embargo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el primer trimestre de 2020 ha experimentado una disminución de un 22% de deudores concursados respecto al mismo periodo del año pasado, 2019. Esta paradoja, consistente en menos concursos de acreedores a pesar del evidente deterioro de la situación económica, se debe a las normas que ha aprobado el Gobierno durante el estado de alarma, precisamente para frenar, como sabemos, el aumento de litigiosidad en materia concursal. Aquí es importante destacar, además, que en pleno estado de alarma no solo se han aprobado normas excepcionales para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, sino que además se ha aprobado el texto refundido de la ley concursal. En efecto, se trata de una materia verdaderamente compleja que tenemos que abordar en el día de hoy. La conjunción de este nuevo marco normativo de por sí nos puede plantear muchas dudas, y más si cabe si unimos la incertidumbre que nos genera habernos convertido de repente en deudores o en acreedores, ya que en muchos casos no disponemos de las herramientas necesarias para conocer en qué situación estamos ni qué sería recomendable en nuestro caso concreto. Hoy vamos a tratar de resolver estas incógnitas. Como sabéis, para conocer las claves más importantes en materia de concursos, de acreedores y segunda oportunidad, que es de lo que trata este coloquio, vamos a abordarlo en 3 bloques que nos van a permitir realizar un acercamiento al tratamiento de la insolvencia en la situación actual. El primero versará sobre algunas cuestiones generales sobre la moratoria concursal que se ha aprobado durante el estado de alarma y la posición de los acreedores en el momento actual. A continuación se abordarán las novedades introducidas en la tramitación del concurso de acreedores, en particular aquellas que permiten facilitar la culminación de un convenio o el mantenimiento de la actividad por parte de las empresas. Y por último abordaremos la tan interesante como desconocida institución para proteger a las personas físicas en situación de insolvencia, que es el mecanismo de la segunda oportunidad. Una vez finalizados los 3 bloques, daremos paso a las preguntas que nos formulen los participantes de este coloquio. Comenzamos con el primer bloque, relativo a cuestiones generales sobre el tratamiento de la insolvencia y la posición de los acreedores, con la intervención de Gilberto Pérez. Gilberto, una de las medidas que más repercusión ha tenido en la opinión pública ha sido la conocida como moratoria concursal. ¿Nos podrías explicar qué supone? Bien, bueno, muchas gracias, María. Antes de nada, gracias a GC Legal y a CJ por la organización de este interesantísimo coloquio. Yo, bueno, voy a intentar ser muy sintético y muy breve en mi exposición porque yo creo que tenemos el privilegio de contar con nosotros con 2 grandes especialistas en la materia y contrastada experiencia, bueno, pues incluso en la propia el desarrollo de los textos legislativos. Yo creo que es un privilegio, yo casi soy más un oyente que un ponente, pero bueno. Como bien dices, en relación con la moratoria concursal, es decir, lo que la opinión pública tiene, hay sucesivas noticias, tenemos ese tema de la moratoria concursal. ¿En qué consiste
no solo es una moratoria, sino que también es un escudo protector. La moratoria afecta, digamos, al deber que tiene una empresa, un empresario, de solicitar la declaración de concurso cuando concurre una situación de insolvencia, si pretende evitar la responsabilidad por esa situación de insolvencia, ¿vale? Todos sabemos, más o menos, que tiene una obligación desde que surge esa situación de declarar la insolvencia en el plazo de 2 meses. Entonces, en este caso, lo que ha hecho el legislador ha sido ampliar ese plazo hasta final de año, con lo cual, bueno, ahora abordaré un poco cuáles son las finalidades de esta moratoria. Se da, digamos, oxígeno al empresario para buscar otras finalidades y que su preocupación en este momento en el cual, bueno, pues se reanuda la actividad no fuese precisamente la de tener que instar el concurso de un modo pues rápido en esos 2 meses, cuando a veces, lo comentaré ahora, no sabe ni siquiera cuál va a ser la situación de su empresa en este retomar la actividad. Entonces se le da, digamos, ese margen o esa moratoria. También estamos hablando de un concurso, que todos sabemos que el concurso puede ser solicitado por los acreedores, lo que es el concurso necesario, y en este caso lo que se ha proporcionado es un escudo protector con la misma duración. Los concursos necesarios que se insten por los acreedores no se van a tramitar hasta bueno, pues enero 31 de diciembre, dice el Real Decreto Ley. ¿Qué buscan los textos con esta situación? Pues la propia exposición de motivos del Real Decreto Ley habla de salvaguardar el tejido productivo. Es decir, que ese empresario que nosotros tenemos, que seguro que nos está escuchando o nos verá posteriormente, no esté únicamente preocupado por salvaguardar su responsabilidad individual instando el concurso ante esa situación de insolvencia que se supone que va a devenir ahora en estos posteriores meses, no esté tan preocupado en eso como en salvaguardar su empresa, pues realizando actividades que le saquen de esa situación de insolvencia o incluso preparando un concurso, pero no un concurso que acabe en una liquidación, sino un concurso que pudiera acabar en un acuerdo con los acreedores. Yo también añadiría, es decir, esto ya son aportaciones personales, una situación o una finalidad más, y es que muchos empresarios no han abierto todavía, como se dice en algo, la persiana. Es decir, hay empresarios que van a abrir la persiana la semana que viene y no saben en qué situación están. Si les damos un plazo de 2 meses, incluso el de 6 meses, a veces ya me parecería bastante ajustado, porque esta hibernación de la economía que hemos tenido, bien por causas naturales, bien por causas legislativas, no va a permitir a muchos empresarios saber cuál es su situación durante los próximos meses. Si además de eso tiene la espada de Damocles de los 2 meses para evitar la declaración del concurso como culpable, pues sería yo creo que un poquito arriesgado, ¿no? Entonces, con estos 6 meses, por lo menos el empresario va a saber qué puede hacer con su empresa, si realmente nos vamos a un concurso para liquidarla, o incluso un concurso sin masa, o realmente aquello tiene una viabilidad y merece la pena apostar por algún tipo de solución transitoria. Una tercera finalidad, evitar el colapso judicial. Si esto todo lo ponemos en 6 meses, y tú, María, como experta procesalista, sabes lo que está sucediendo en estos días y lo que ha sucedido en las últimas semanas del estado de alarma, todo esto a nuestros maltrechos juzgados de lo mercantil, si ya ponemos a todos los empresarios que estén en una situación de insolvencia o preinsolvencia a instar concursos en los juzgados, pues honestamente yo creo que esto ya sería absolutamente una situación desde el punto de vista judicial absolutamente inviable. En relación con la situación del acreedor, yo creo que tendremos más, digamos, a mí me ha tocado aquí a lo mejor defender un poco una posición, tendremos más oportunidades a lo largo del coloquio. Los acreedores están en una situación francamente negativa, ¿vale? Porque una situación sobre todo de incertidumbre. Sabemos, tampoco vamos a profundizar mucho, que los instrumentos tanto preconcursales, ¿vale? El preconcurso, o lo que se ha dado a llamar preconcurso, como la situación del concurso, digamos que paraliza las acciones, paraliza fundamentalmente las ejecuciones, también tiene efectos sobre los procesos declarativos, con lo cual el acreedor que ahora mismo se encuentra con un deudor siempre tiene la duda de: insto un procedimiento judicial con los costes que ello tiene, espero a una negociación, espero a un concurso o a un convenio.
Entonces ahí la solución viene pues en el caso por caso. En ocasiones también el propio ejercicio de las acciones por parte del acreedor puede precipitar por parte del deudor, bueno, pues acogerse a ese preconcurso o incluso solicitar el propio concurso. Entonces, Sí. en el caso del acreedor, yo creo que es cuestión de asesorarse muy bien. Yo creo que es un poco el mensaje que yo quiero trasladar. Obviamente, pues aquí cada uno arrima el asco a su sardina, pero yo creo que este es un momento en el que se requiere un buen asesoramiento profesional, tanto para la defensa de los créditos como para, sobre todo, aquellas empresas que estén pasando dificultades. Yo, Gilberto, te quería preguntar, comentabas antes el tema este del plazo, ¿no? Ese horizonte temporal hasta el 2021. ¿Realmente hay que esperar ese 2021? ¿Es obligatorio? El legislador, en este caso, nos obliga a esos deudores y acreedores o esos administradores concursales, ¿no? A tener que esperar necesariamente hasta el 2021 No, para poder estar en un concurso. no obliga, es decir, es una posibilidad a la que se puede acoger. En todo caso, nosotros aquí volvemos a lo mismo, es decir, hay que analizar la empresa y muchas veces esperar porque hay una moratoria, lo único que puede, y yo creo que aquí Enrique nos puede asesorar mucho más como con su trayectoria como administrador concursal. Yo creo que una empresa, uno tiene que ser realista y al final, pues, es lo que se dice, ¿no? Llevar una empresa que es como un zombie, yo que sé, acudir al ICO, acudir a financiaciones o incluso la posibilidad, que seguro que Enrique comenta, de realizar préstamos por parte de las personas especialmente vinculadas, que ahora no está tan agravado como estaba antes con su constitución como un crédito subordinado, pues no va a ninguna parte. Entonces hay que hacer un examen de realismo y bien, tenemos una moratoria, no tenemos, digamos, obligación de declarar el concurso, pero quizás con una dosis de realismo, pues lo lógico y necesario en muchos casos sea pues acudir a esta declaración del concurso o al menos acudir a las instituciones preconcursales a la posibilidad de una salida, una solución Sí, negociada. precisamente te iba a comentar sobre el preconcurso porque lo has mencionado antes y quería saber qué implicaciones tiene esta figura en este momento. Bueno, el preconcurso básicamente es una comunicación que se realiza al juzgado, por lo tanto, económicamente es una muy buena solución. De hecho, yo creo que el legislador, seguro que mis dos compañeros pueden ratificarlo o explicarlo, ha pensado en esa posibilidad, es simplemente comunicar al juzgado que el deudor, en una situación de insolvencia o insolvencia inminente, habla la ley, ha iniciado, digamos, una tramitación para llegar a una solución ordenada de esa situación a través de las figuras que establece la ley, un acuerdo extrajudicial de pagos, una propuesta de convenio anticipada, etcétera, etcétera. Es simplemente una comunicación, por lo tanto, en términos judiciales es un importante ahorro porque el juzgado prácticamente no hace nada más que comunicarlo al registro de publicidad concursal y el juzgado el deudor con ese documento, digamos, ya tiene parte de los beneficios pues que le proporciona el concurso, como es paralizar las ejecuciones y digamos que se inicie la ejecución desordenada de su patrimonio. Es decir, él está intentando ordenar su patrimonio, obviamente si entra una ejecución de cualquier acreedor, pues obviamente ya alteraría un poco la situación económica y complicaría llegar a un acuerdo. Entonces es pues esa posibilidad que hoy en día posiblemente si los acreedores, digamos, aprietan, es una posibilidad que existe y que económicamente no es, lógicamente, como solicitar un concurso. Y al hilo de lo que comentabas, Gilberto, de las paralizaciones, ¿la paralización de las ejecuciones afecta a la totalidad de los procedimientos o a los posibles créditos? No, los créditos públicos digamos, escapan de esos efectos de la situación preconcursal. Es decir, no paralizamos las posibles ejecuciones de la agencia tributaria y demás. Y te iba a comentar también, según tu criterio, Gilberto, ¿podríamos decir que con este marco temporal y con estas medidas el legislador pretende impulsar soluciones negociadas? Bueno, yo creo que eso parece, ¿no? Es decir, con esa moratoria, lo que os estoy comentando de que los acreedores no quedan en una muy buena situación, hablo de los acreedores ordinarios. Yo he leído que hay autores y doctrina que hablan de un posible cambio de paradigma. El cambio de paradigma viene porque todos sabemos que al final, me remito una vez más a Enrique, que seguro que nos puede hablar mucho más de esto,
un inmenso porcentaje de los concursos acaban en liquidación. Entonces, aquella idea bucólica del legislador de salvar el tejido productivo, etcétera, etcétera, muchas veces pues ha quedado neutralizado, porque al final el concurso no deja de ser pues una digamos, liquidación relativamente ordenada o supervisada del patrimonio, una ejecución universal, que era el término de la que se huía en 2003, ¿no? Entonces, pero al final, cuantitativamente, ha quedado todo en una ejecución universal. Quizás con esta moratoria, con esta incertidumbre, con con ese potenciar los instrumentos que ahora yo creo que explicará nuestro compañero, quizás se busque más ese cambio de paradigma, no sé, quizás llegamos a esa situación. Entonces, bueno, ojalá ese propósito de salvaguardar el tejido productivo, que obviamente no pasa por liquidar, aunque también en la liquidación hay instrumentos para salvaguardar las unidades productivas, sea una realidad. Por último, Gilberto, para cerrar tu bloque, quería saber, en cuanto a la suspensión de los plazos procesales, ¿ha tenido algún efecto entonces sobre los concursos que ya estaban en marcha? Sí, bueno, al final el concurso no deja de ser una institución procesal, un proceso, y ha estado sometido a la suspensión del Real Decreto 463. Y además, bueno, pues hay una serie de modificaciones en la tramitación del procedimiento, que afectadas ahora por el Real Decreto Ley. Yo he leído a compañeros procesalistas que han puesto el grito del cielo, porque al final, desde el punto de vista procesal, siempre, muchas veces la agilización y demás siempre es sinónimo de pérdida de garantías, pero bueno, quizás si esto facilita esa finalidad general, que el concurso pues se tramite de un modo más transparente, que se garantice ese tejido productivo, la actividad empresarial, etcétera, etcétera, yo creo que tampoco habría problema en sacrificar esos trámites. Pero vamos, sí que ha tenido efectos procesales y a continuación los va a tener, porque bueno, tampoco es cuestión de extendernos y entrar aquí a lo mejor en tecnicismos de incidentes y demás, pero también tiene una carga procesal de relevancia este marco normativo concursal del COVID-19. Perfecto, pues muchas gracias por tu explicación. Si os parece, pasamos al segundo bloque, que trata sobre las novedades, la tramitación y efectos del concurso de acreedores, con la intervención de Enrique Murube. Enrique, a lo largo del primer bloque, bueno, hemos visto con la intervención de Gilberto que se ha habilitado esa moratoria concursal que pretende, pues bueno, aplazar la solicitud y la declaración de concurso y quizá abrir las vías negociadas. En todo caso, al margen de esa posible solución pactada, quería saber qué ventajas se han establecido para las empresas que, como consecuencia de esta pandemia, hayan incurrido en situación de insolvencia e intenten salvarse con el concurso. Bueno, pues lo primero, antes que nada, buenas tardes a todos. Suscribo algunas de las palabras de Gilberto. Quizás la experiencia de 2 años, lo que no es que no haya demostrado que los concursos de acreedores no sean la solución a las empresas, sino que existe un cierto estigma por parte de los empresarios, en el sentido de que el concurso es como la ruina o la caída de la empresa. Y lo que se ha demostrado también durante estos años de vigencia, desde el 2003 hasta la fecha, es que una solicitud de concurso presentada en su momento, y no cuando la empresa te llega como un zombie, sino cuando la empresa tiene viabilidad y en el momento procesal adecuado, detectada con las alertas tempranas que habla la Directiva Europea, de alertas tempranas de insolvencia, en su momento, si se presenta el concurso de acreedores, tiene muchos aspectos positivos. Uno de los grandes aspectos positivos es una reestructuración, no solo de la deuda, sino una reestructuración laboral e incluso una reestructuración del propio negocio, ¿no? En cuanto a, entrando ya en materia más concreta de la pregunta que me realiza, y perdón al speech, que quería dejar claro que el concurso yo sí lo veo como una gran solución social, que efectivamente el Real Decreto Ley 16/2020, una de las grandes novedades que ha venido a introducir es lo que se llamó la financiación del primo, ¿no? La financiación del primo, que te presta el dinero para darte viabilidad a la empresa. Entonces eso se llama la financiación privada de la empresa. Lo que ha venido a realizar el Real Decreto, que frente a lo que se conllevaría la subordinación automática de dicho crédito por la vía del artículo 93 de la ley como especialmente relacionado,
pues se ha establecido que durante los concursos que se declaren en los próximos 2 años, siguiente a la declaración del estado de alarma, recordemos que el estado de alarma se acuerda el 14 de marzo de 2020, es decir, los concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022, pues tendrán dichos ingresos realizados durante ese estado, durante el estado de alarma, préstamos, créditos o análogos producidos, son créditos ordinarios, lo cual llama la atención. Por cuanto a la prerrogativa de la subordinación, que te evitaría la posibilidad de votar en un convenio, pues entraríamos en un crédito ordinario que sin duda alguna o tiene mayor importancia los efectos también de los convenios o de las propuestas de convenios que se establezcan, ¿no? En cuanto hay materias en el ámbito ya concursal propiamente dicha, relativa a la agilización de la impugnación del inventario, lista acreedora, aprobación de planes de liquidación, así como la agilización de acuerdos extraoficiales de pago. Como ha dicho Gilberto, hay una de las grandes cuestiones que incluso llama la atención para los propios juristas, que ha venido a decir que si no se allane, si no contesta, se entienda denegado al incidente, salvo el crédito público. El crédito público, lamentándolo mucho, sigue estando especialmente privilegiado, lo cual, sin duda alguna, secará muchas de las posibilidades que se establezcan para el concurso. Y que no me escuche la Agencia Tributaria de Seguridad Social. Evidentemente, otro de los motivos, otro de los grandes paradigmas, ya es relativo al reconvenio, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo a posteriori en la modificación de los convenios, ¿no? En la cual se permite que el cambio de lo que se había estado el convenio de acreedores, que se hubiera aprobado con anterioridad al estado de alarma, y sin embargo ahora, con independencia de cuál fuera la causa, lo cual llama la atención, que no es que la causa del incumplimiento venga producido por el COVID, sino que con independencia de la causa tú puedes solicitar la modificación del convenio y sin ningún tipo de cortapisa, lo cual ya está llamando la atención de ciertos sectores de la doctrina y los posibles abusos que se pueden producir en caso de modificaciones, por cuanto la redacción no es del todo acertada, sino que el legislador de urgencia quizás olvidó la propia normativa creada a partir del 2013, ¿no? La diferencia entre los concursos gravosos y los no gravosos, pues eso parece que el legislador de urgencia se ha olvidado. Pero bueno, por no extendernos más, que no sé cómo vamos de tiempo. Sí, pero... yo te quería comentar, Enrique, por extractar, si te parece, en nada, 4 pinceladas y dejar apuntadas cuáles son las ventajas que comentábamos antes para las empresas, porque el tema de los convenios, si te parece, lo comentamos ahora después. Vale. Dime, perdona, María. No, te decía que si te parece, pues por destacar con 4 pinceladas básicas cuáles son las ventajas que a un empresario que ahora mismo nos pueda ver o nos pueda ver en su momento cuando ponga el vídeo, le viene bien conocer, ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas? Porque ya digo que los convenios lo vamos a tratar justo ahora, a continuación. Pero para destacar 4 tips, como se dice ahora, y que por lo menos sea como muy visual. Sí, una de las grandes ventajas es la financiación privada, que se ha visto privilegiada en ese sentido, no privilegiada, sino que se ha visto recalificada en su crédito. Otra de las grandes ventajas que se ha establecido es la suspensión del deber de solicitud de concurso, que como ya lo ha explicado Gilberto, lo cual habría que evitar diferenciar lo que es deber con lo que es criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque el criterio de oportunidad, aunque si la empresa tiene viabilidad, lo que no puedes esperar es a que se acabe esa moratoria del deber de solicitar. Quizás haya que anticiparse de esa situación y haya que solicitar el concurso. ¿Por qué? Porque si nos establecemos con un concurso de acreedores en los cuales se solicite con un crédito público impagado, con un embargo generalizado, ya prácticamente la experiencia demuestra que será inviable. Será inviable porque tendrán los flujos de cosas prácticamente eliminados, tendrán los derechos de cobro eliminados desde el punto de vista de un embargo administrativo, ¿no? Entonces nosotros somos muy partidarios en ese sentido de detectar pronto una situación de insolvencia que no tiene por qué ser actual, puede ser inminente, como tiene de concursal, y con un correcto, como ha dicho, siempre estamos en esta situación, un correcto asesoramiento y una correcta detección de la situación,
quizás sea muy conveniente la solicitud de convenios o incluso los institutos preconcursales, ¿no? El acuerdo de refinanciación, los acuerdos de homologación, institutos preconcursales que la directiva europea lo potencia. Incluso el texto refundido desarrolla o se produce un mayor desarrollo de dicha situación preconcursal, ¿no? Esos son básicamente los tips, como hemos venido a decir, que se han establecido en el marco de la normativa de emergencia o de urgencia. Perfecto, perfecto. Pues si te parece, Enrique, continuamos y retomamos el tema de los convenios que estabas adelantando antes. Yo quería preguntarte, cuando se da la modificación de unos convenios que ya estaban aprobados con anterioridad, ¿qué sucede en esos casos? Eso es bastante importante. Pues llama la atención en una primera lectura del artículo 8.1 de la normativa, porque te viene a establecer que la modificación del convenio se regirá por las mayorías que hayan sido establecidas para la aprobación del convenio inicialmente modificado. ¿Eso qué viene a decir o a significar? Que si nos encontramos a un convenio no gravoso, la mayoría sería la mayoría simplificada, de mayor del pasivo del 50%. Pero sin embargo, ahora introducimos un convenio gravoso, no nos exigiría más del 65%, sino que volvería a exigirnos el 50%, lo cual, con una buena estrategia dirigida con acreedores, pudiera ser interesante renegociar dicho convenio de la mano de algunos acreedores mayoritarios, por cuanto nos privilegiaría la modificación del convenio con mayores esperas o con mayores quitas. Y además volvemos a llamar la atención que no se vincula en la modificación a que con motivo del COVID haya pedido a peor fortuna o se hayan cambiado las circunstancias, sino que puedes acogerte aunque el COVID no haya afectado a tu negocio, ¿no? Lo cual llamaría la atención, que creo que prácticamente todo el tejido empresarial se ha producido. Esa es la gran novedad, porque yo creo que se produce un error conceptual en el sentido de que no tenía en cuenta la normativa que se produce a partir del 2013 con el cambio de los convenios gravosos y los convenios no gravosos. Y lo obvias, y dime, perdón. Sí, no, te iba a comentar, por dejar clara esa cuestión, entonces las mayorías para la obtención de ese convenio se han alterado o no? No, la mayoría no se ha alterado. Lo que se ha establecido es que la mayoría para la modificación será la misma que para el convenio original. Es decir, que si el convenio original, volvemos a reiterar, exigía un 50%, con independencia de que el actual exigiera un 65%, seguía manteniendo el 50% porque es el convenio original. Perfecto. Pues te iba a comentar también, Enrique, ¿existe alguna medida relacionada con la venta de unidades productivas? ¿Alguna medida nueva que haya que destacar? Ahora mismo, en el marco actual, digamos a la fecha de hoy, el 18 de junio del 2020, no porque seguiría estando vigente la ley concursal en su redacción actual, el 149, la jurisprudencia al respecto, que ha sido bastante limitadora de la venta de unidades productivas. Incluso podríamos hablar de la normativa que se produce en 2014, como no cuadra o no concuerda lo que se llamaba la mochila, la definición de mochila, o la que se iba a potenciar la venta de unidades productivas, y luego se ha demostrado que cuando se produce el artículo, en un análisis frío del artículo 149.4 te das cuenta que no se estaba potenciando, ¿no? que se estaba evitando la venta de unidades productivas. Sí es cierto que con la entrada en vigor del texto refundido que se establece para el 1 de septiembre del 2020, es cierto que en los artículos 221 o 224, ahí sí se ha producido una gran novedad porque sí ha permitido, sí permite al juez del concurso delimitar la mochila, incluso delimitar el ámbito de subrogación, lo cual pudiera ser interesante, bastante interesante, para ventas de unidades productivas que se produzcan a partir de esa fecha. Pero vuelvo a reiterar, no actualmente, sino a partir del 1 de septiembre. Por lo cual habrá que tenerlo muy presente como estrategia. Fenomenal. Pues también te quería comentar, Enrique, para terminar tu bloque. En el bloque inicial de Gilberto sí que se ha comentado, os ha mencionado la calificación del concurso. Y quisiera saber si aquí hay alguna modificación concreta sobre la responsabilidad concursal y las causas de culpabilidad del concurso. Pues mira, una de las cuestiones que llama la atención a raíz del artículo 8.1 es que, sin embargo,
si tú modificas el convenio, no va a volverse a abrir la sección sexta, sino simplemente es una modificación del convenio. La sección sexta, si se abrió en su momento, no se volverá a abrir, y si no se abrió, tampoco se abrirá con la modificación. Solo se abrirá en caso de un incumplimiento convenial, como establece la ley concursal, pero no hay un agravamiento o un riesgo de responsabilidad por el cambio de convenio. Y eso, ¿qué consiste eso de la sección sexta que comentas? Para las personas así que vale, no estén muy al tanto de esos términos. Perdón, la sección sexta es la denominada sección de culpabilidad del concurso, ¿no? En la que va a delimitar si el concurso es culpable o no culpable, más bien correctamente es fortuito, ¿no? Pues esa sección, que es la sección sexta que venía refiriéndome, con el cambio del convenio ni se abre ni se espera que se aperture, ¿no? Con lo cual, pudiera ser interesante en un momento dado que una sección sexta, perdón, una sección de culpabilidad que no se haya abierto con un convenio inicialmente aprobado, porque era un convenio no gravoso, ahora pudiera ser interesante modificarlo con idea de que, a pesar de que fuera un convenio gravoso, no se abriría la sección sexta, ¿no? Es una cuestión que al principio no está prevista y que puede ser interesante. Pues fenomenal, Enrique. Muchísimas gracias por tu intervención. Cerramos este segundo bloque y, si os parece, empezamos con el tercero, que trata sobre la insolvencia de las personas físicas y, en concreto, el mecanismo de la segunda oportunidad, con la intervención de Matilde Cuena. Matilde, hay muchos casos de personas físicas que, desafortunadamente, como consecuencia de la crisis sanitaria, se han visto abocadas a una situación de insolvencia o prevén estarlo en un corto plazo. A nuestra regulación concursal, nuestra regulación concursal aporta una solución eficiente para estas personas, ¿no?, que se encuentran en esta situación de forma sobrevenida. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a GC Legal por invitarme a participar en este coloquio en relación con la insolvencia. Y en relación con tu pregunta, María, pues decirte que efectivamente desde el año 2013, pero realmente desde el año 2015, sí que afortunadamente podemos decir que las personas físicas tienen el concurso, la ley concursal le brinda una solución a esa insolvencia, una solución manifiestamente mejorable y que afortunadamente vamos a poder mejorar a corto plazo, por lo que luego diré. Pero yo me voy a referir ahora, más que a la ley concursal, que sigue vigente, me voy a referir ya al texto refundido de la ley concursal, porque entra en vigor el 1 de septiembre, así que pues realmente cualquier cuestión que se suscite ahora pues conviene ya hacerla directamente. Y hay, aunque parezca raro, en el texto refundido hay cambios importantes en materia de segunda oportunidad. ¿Qué es esto de la segunda oportunidad? Y es muy importante no solamente para consumidores, sino también para empresarios, porque yo siempre suelo dar un dato que me parece muy relevante y que mucha gente desconoce, y es que el 55% de las pymes en España, las principales responsables en la creación de empleo, son personas físicas. ¿Esto qué significa? Que así como nuestra ley concursal y nuestra doctrina se ha centrado básicamente en el estudio de la persona jurídica, quizás el mayor impacto macro y microeconómico que tiene es la insolvencia de la persona física en el ámbito empresarial. Bueno, pues el régimen de segunda oportunidad, y particularmente lo que se denomina la exoneración del pasivo insatisfecho, pues implica que tras la liquidación del patrimonio de los deudores, uno se declara en concurso, se liquida su patrimonio, por lo tanto que nadie piense, al menos con el texto vigente, otra cosa es lo que pueda venir a corto plazo, nadie puede salvar la empresa si quiere recurrir al régimen de segunda oportunidad, porque uno de los requisitos es liquidar todo el patrimonio. Cuando se trata de personas físicas, le dejamos solamente con el patrimonio inembargable, ¿vale? Le dejamos con el patrimonio inembargable y todo el pasivo pendiente exonerable, que luego diré cuál es, que dice la ley que se puede exonerar, que significa que una vez que hemos liquidado ese patrimonio, se extingue ese derecho de crédito. Se expropia realmente los derechos de crédito a los acreedores sin justiprecio. Queda ese deudor exonerado de ese pasivo pendiente para que pueda volver a empezar. Esto tiene un impacto económico tremendo en lo que se refiere a los empresarios, porque hasta el año 2013, pero bueno, casi más voy a decir hasta el año 2015, porque en 2013 la modificación que hubo fue muy lamentable, muy restrictiva, pues el deudor respondía con todos sus bienes presentes y futuros, con lo cual un empresario, por ejemplo ahora en el caso del COVID, pues que se veía abocado a una situación de insolvencia a una persona física, bueno, se liquidaba todo su patrimonio y si le quedaban deudas por cumplir, bueno, pues no podía reiniciar otra actividad empresarial porque en cuanto le fueran bien las cosas venían los acreedores anteriores a volver a embargarle. Con lo cual eso producía una invitación
a la economía sumergida, con un impacto económico tremendo. Y bueno, afortunadamente España, de los últimos países en la Unión Europea, recoge esta exoneración del pasivo insatisfecho, que tiene, no obstante, en España un carácter pero que muy restrictivo, y que es lo que yo creo que debemos de mejorar con la futura reforma. Pero no todos los deudores se van a poder acoger a este remedio, sino que, por supuesto, tienen que ser personas físicas, liquidarse el patrimonio y tener buena fe, que para entendernos es que no se haya declarado el concurso culpable, que no haya habido una actuación con dolo culpa grave, o que no se haya cometido un delito contra el patrimonio y determinados tipos delictivos que establece la propia ley concursal. Pero, curiosamente, un asesino en serie va a poder obtener la exoneración del pasivo insatisfecho en España, porque se trata de delitos contra el patrimonio, con lo cual puede haber un asesinato, y que, no obstante, el asesino pida la exoneración y todavía son capaces de decir que tiene buena fe. Pues con la ley en la mano española, pues son estas cosas que pasan curiosas. Yo por eso, en las sugerencias que he hecho de la reforma de la ley, he dicho que la buena fe tiene que ser para comete delitos con penas superiores a pena privativa de libertad superior a 2 años, porque abarcando así todo un abanico de delitos. Y luego una serie de requisitos adicionales que, si quieres, luego vamos explicando a lo largo de la exposición. Sí, por lo que comentabas, Matilde, entonces sí que podemos entender, ¿no?, que es verdad que en nuestro derecho se da una segunda oportunidad para volver a empezar desde cero. Entonces, no a todo el mundo, pero sí que existe esa posibilidad, ¿no? Sí que existe, y hay gente que se está exonerando de bastante vacío. Lo que pasa que por eso es muy importante asesorarse en esta materia, porque no cualquier deudor le puede interesar esto de la segunda oportunidad. En primer lugar, lo que tengo que decir es que el sistema es muy restrictivo en España por una razón muy sencilla, porque para que el deudor en España se le puedan perdonar esas deudas y pueda volver a empezar, la ley española, y digo solo la ley española, porque esto no ocurre en ningún país europeo, supedita la exoneración del pasivo exonerable al pago de las deudas no exonerables. ¿Esto qué hace? Que tú, para poder perdonarte, que se te perdone una serie de deudas, tienes que tener liquidez para pagar otras deudas. O bien tienes una liquidez inmediata, que abonas un umbral de pasivo mínimo que dice la ley, o, si no la tienes, te sujetas a un plan de pagos cuya duración, en el caso de la ley española, ahora es de 5 años. Con lo cual, transcurridos esos 5 años, si se consiguen pagar esas deudas no exonerables, se podrá obtener la exoneración definitiva de las deudas exonerables. Supeditar la exoneración de las deudas al pago de otras deudas hace el sistema muy restrictivo, porque, como he dicho antes, para que puedas obtener esta exoneración o esta segunda oportunidad, te van a liquidar tu patrimonio, con lo cual, si a ti te liquidan tu patrimonio y te dejan con 400 euros, ¿qué deudas vas a poder pagar? Pues bastante pocas. Por lo tanto, aquí, ¿para qué va a interesar? Y yo recomiendo esta medida, por ser más práctica, para aquellos deudores que llegan con algo de liquidez. Por tanto, mi primer consejo en esta materia siempre es que las personas físicas tienen que llegar al concurso de acreedores con masa activa, porque si uno consigue pagar ese umbral de pasivo mínimo, puede obtener de una manera inmediata esa exoneración del pasivo pendiente y, por lo tanto, volver a reiniciar esa actividad empresarial que es tan deseosa para todos en un momento de activación económica. Si no tiene esa liquidez, y esperamos, porque pensamos que todo está perdido y que el concurso se acaba de convertir, pasa con la segunda oportunidad, si se me permite el símil, de ser una morgue a ser un hospital, ¿no? Recuperamos al deudor y entonces hay que empezar a que la gente tenga esta cultura concursal y pensar que declararse un concurso de persona física pues tiene la posibilidad de poder volver a empezar a través del mecanismo de exoneración. Cuanto más pronto llegue, con más masa activa llegue, mejor. Es un error aconsejar a los clientes, espérate, este es el último recurso. ¿Por qué? Cuanto más tarde lleguemos, peor. Entonces, esa además, es la primera solución. No, además ha quedado perfectamente explicado. Además, entonces, de esas personas que tengan esa masa activa que comentabas, ¿a qué personas se les puede recomendar entonces acudir a estos remedios, ¿no?, de esta segunda oportunidad? Bien, pues es muy importante por eso el asesoramiento previo, ¿vale? Porque lo que hay que estudiar es el pasivo del deudor.
para ver si nos interesan, porque a mí un cliente le puedo decir vente a segunda oportunidad y a otro ni lo intentes, porque ojo con los empresarios, una segunda oportunidad mal aconsejada, mal asesorada, puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Uno de los efectos que tiene el régimen de segunda oportunidad, y yo me peleé mucho con este tema y la verdad que se consiguió alguna mejora, pero sigue estando ahí, y conviene ya decirlo, es que, sobre todo, y esto es peligroso para los empresarios, y es que cuando uno obtiene la exoneración del pasivo insatisfecho, esto se va a publicar en el registro público concursal durante un plazo de 5 años. ¿Esto qué significa? Hay una cierta restricción de acceso a esa información, pero es fácil conocer qué empresarios han obtenido este régimen de segunda oportunidad. Es un dato negativo de solvencia. Si un empresario puede evitarlo o puede conseguir a través de un mecanismo preconcursal la solución a su insolvencia, eso siempre va a ser mucho mejor que ir a la exoneración del pasivo insatisfecho. O sea, uno puede pensar que la exoneración del pasivo es algo fantástico, y está muy bien, pero, ojo, tiene un efecto secundario poco saludable, y es que se te puede cortar la vía de financiación, porque hay un dato negativo de solvencia que va a estar publicado ahí. Con lo cual, por eso digo que el asesoramiento previo es muy importante. ¿Qué deudores pueden ir al régimen de segunda oportunidad? Pues en función de cuáles son las deudas exonerables. Si tenemos un deudor que tiene mucho crédito público, privilegiado, o ahora ya no privilegiado, a ese deudor no le vamos a recomendar ahora el régimen de segunda oportunidad, porque el crédito público no es exonerable, ahora para ningún deudor, tras el texto refundido de la ley concursal. Con lo cual, ese análisis del pasivo de ese deudor hace que si nosotros vemos que tiene un montón de créditos contra la masa, un montón de crédito privilegiado, un montón de... Por ejemplo, si tenemos una persona física, como hemos tenido ahora tras la crisis financiera, que tiene un hipotecón brutal sobre su casa y que su problema es el pago del préstamo hipotecario, a esa persona, ¿qué le decimos, no? Bueno, el régimen de segunda oportunidad no va a evitar que le ejecutamos la vivienda, salvo que esté en Barcelona, porque en Barcelona van a su aire con ese tema, ¿no? Pero si está en el resto de España, pues en principio la hipoteca se ejecuta, ¿vale? Y la deuda que nos queda pendiente, eso que ha causado tanto revuelo en la crisis financiera, todavía me han ejecutado la casa y sigo debiendo. Bueno, pues esa deuda que me queda pendiente tras la ejecución la voy a poder exonerar en el procedimiento concursal. Pero que nadie piense que si se declara en concurso puede evitar que le ejecuten la hipoteca sobre la vivienda, insisto, salvo una interpretación muy particular que tienen los jueces de Barcelona, ¿vale? Hay que analizar, por tanto, el pasivo. Si una persona tiene mucho pasivo ordinario, préstamos con bancos no privilegiados, préstamos no hipotecarios, etcétera, a esa persona sí que le podemos limpiar toda esa deuda. Y, por tanto, esa persona puede ser muy interesante. Si es un empresario que le dé un montón de dinero a la Seguridad Social, un montón de dinero a la Hacienda Pública, a ese señor le dice, mira, ahórratelo porque no vamos a conseguir nada, ¿vale? Y solicitar la exoneración tiene otra, aparte de que se va a hacer público, y a mí como empresario puede no interesarme que todo el mundo sepa que estoy ahí estigmatizado y que estoy señalado con el dedo, tiene otra ventaja, y es que yo ya no la puedo volver a pedir en un plazo de 10 años. Por tanto, nosotros tenemos que estudiar muy bien a qué deudor le metemos en este jardín. Porque si es solucionable su insolvencia por otra vía, por quitas o por esperas o negociando bien con los acreedores, un buen abogado debe intentar pelear a muerte un acuerdo con los acreedores antes de abocar a ese cliente a una exoneración del pasivo, cuando a lo mejor en otra situación pues la podría necesitar mejor o le podría venir mejor como remedio. Hay que analizar cada caso, por eso digo que es muy importante tener un asesoramiento correcto. Entonces, ¿qué beneficios puede generar el mecanismo de esta segunda oportunidad? Pues, por ejemplo, en concreto, para determinar cuáles son las deudas que sí que pueden excluirse, porque ya comentabas que los créditos privilegiados tienen que descartarse, pero ¿qué ejemplos nos puedes poner sobre deudas que sí que se pueden excluir, ¿no? O sea, quiero decir, de las que se puede librar, ¿no? Se puede exonerar, sí, se puede exonerar el deudor. Pues mira, por ejemplo, todo lo que son créditos ordinarios, es decir, los créditos que no son exonerables ahora mismo son los créditos por alimentos. Por ejemplo, dejar de pagar una pensión alimenticia es un crédito ordinario, ahora antes era subordinado, pero ahora es un crédito ordinario que podría ser exonerable, pero la ley específicamente declara que no es exonerable. Pero sí, por ejemplo, mi deuda con la tarjeta de crédito, mi pasivo pendiente de la tarjeta de crédito, lo puedo perfectamente exonerar.
toda esa deuda, en la crisis financiera hemos visto que ha habido sobretasación de las viviendas, muchas veces la vivienda vale menos que la deuda que me queda hipotecaria, toda esa deuda que me queda por pagar tras la ejecución de la hipoteca la voy a poder exonerar, ¿vale? También es curioso, y esto lo digo, aunque no debería, porque significa dar un asesoramiento poco moral, pero la ley es que está, por eso digo, lo digo quizás para denunciarlo. Nosotros estamos hablando aquí de concurso de persona física, pero muchas veces el que llega a concurso como persona física viene de ser un administrador de una sociedad, de una persona jurídica. Como todo el mundo sabe, cuando hay un concurso culpable de una persona jurídica, y se puede declarar la responsabilidad por el déficit concursal a los administradores, con lo cual uno de repente se puede encontrar con que le cae una pedazo de deuda brutal, ¿no?, como consecuencia de su mala praxis o de su mala actuación negligente en la gestión de una sociedad. Bien, pues yo he peleado siempre porque esa persona no pudiera obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, porque de lo contrario es una manera, una válvula de escape. Todo el régimen de culpabilidad del concurso de persona jurídica, todas las consecuencias las puedes limpiar, entre comillas, en tu concurso de persona física. Pero tengo que decir a día de hoy que con la ley en la mano, ese administrador al que le hacen responsable del déficit concursal de un concurso culpable de una persona jurídica, sí que podría exonerar esa deuda en el concurso de persona física. Lo que sí quiero aclarar es que yo es una cosa que tiene necesariamente que suprimirse, es esa discriminación que actualmente existe entre los deudores que se acogen a un plan de pagos y los deudores que tienen liquidez para abonar, digamos, esas deudas no exonerables de manera automática. Porque los requisitos para obtener la exoneración son más potentes para el deudor que se acoge a un plan de pagos. Esto es una discriminación que no tiene mucha justificación, pero, por ejemplo, tiene que no haber rechazado una oferta de empleo, tiene que no haber incumplido los deberes de colaboración, es una serie de requisitos de buena fe más exigentes. Pero todo lo que sea crédito ordinario, por ejemplo, otro fallo grave, porque la ley determina las deudas exonerables o no en función de su clasificación en el concurso, y eso es muy absurdo, pero se puede producir una situación lamentable. Todo el mundo sabe, por ejemplo, en el caso de las personas físicas, que los familiares son personas especialmente relacionadas con los deudores, y que por lo tanto todos los créditos que ostente con personas especialmente relacionadas con el deudor son créditos subordinados. Los créditos subordinados se pueden exonerar. Por ejemplo, la pensión compensatoria que he dejado de pagar a mi cónyuge en un procedimiento de separación y divorcio es crédito subordinado y, por lo tanto, exonerable. Pero es que si yo he causado daños a mi cónyuge, responsabilidad civil, si es a mi cónyuge, y ya estamos hablando de algo muy serio como puede ser una violencia de género, esa responsabilidad civil por daños es un crédito subordinado y sería exonerable. Con la directiva no es así. Toda responsabilidad civil es un crédito que no tiene, es no exonerable y no tiene nada que ver su clasificación en el concurso. La ley española determina qué deudas se exoneran y cuáles no en función de la clasificación en el concurso, y eso es un grave error. Pues muy interesante todo lo que apuntas. Te iba a comentar también, Matilde, ¿merece la pena entonces, o es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En términos de costes, meterse en este tipo de temas, ¿no?, de la segunda oportunidad para un deudor persona física? Bien, vamos a ver. En términos de costes, hay una fase, hay una fase que tiene el deudor a su disposición, que antes era obligatoria, ahora no lo va a ser tanto, aunque sí recomendable para ir a una exoneración del pasivo, que es la posibilidad de acudir a un acuerdo extrajudicial de pagos. Ahí no necesita ni abogado ni procurador. Por lo tanto, el intento de negociar un acuerdo con sus acreedores tiene menores costes. Cuando desembocamos ya en un concurso consecutivo, si fracasa ese acuerdo, ahí ya necesitamos abogado y procurador y, por tanto, ahí incrementan los costes. Los costes de abogados, ahí no hay una regla específica, aunque hay una doctrina, la denominada doctrina Senent, que es un magistrado, que fue juez aquí en Madrid, que decía que nunca podía cobrar un abogado más que un administrador concursal. Los administradores concursales cobran en los concursos de persona física en función de los aranceles, y uno de los graves problemas que tenemos es que, aunque es crédito contra la masa, la remuneración de los administradores concursales es la gran asignatura pendiente que tiene la reforma de la ley concursal. Sí que es cierto que acudir al concurso de acreedores, y esto lo podrá explicar mejor Enrique si quiere luego, pero acudir a un concurso de acreedores para obtener una exoneración sin las garantías y el asesoramiento correcto para realmente obtenerla,
pues efectivamente puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso es tan importante, ojo, el asesoramiento previo, no el posterior, que a mí muchas veces siempre me preguntan a toro pasado, y eso ya muchas veces no tiene solución. Yo siempre digo que en esta materia es muy importante asesorarse bien antes de adoptar, porque si no se van a incurrir en costes, es decir, concurso consecutivo, y todo conlleva costes, sin duda alguna. Pues toda la razón, lógicamente. Te quería preguntar también, en junio de 2019 se ha aprobado una directiva en materia de insolvencia que debe transponerse al ordenamiento jurídico español. ¿Qué novedades se introduce, así de forma más o menos resumida? Pues bueno, realmente la directiva es una directiva que da muchísimo margen a los Estados miembros, pero lo que sí, la gran novedad, yo diría que la principal, porque en todo lo demás podemos hacer los Estados lo que nos dé la gana, hay dos novedades que yo diría muy relevantes. En primer lugar, el plazo. La directiva obliga a que, y solamente afecta a empresarios, aunque recomienda que se aplique a los consumidores, ¿vale? Y yo creo que aquí se va a aplicar a toda persona física, ya sea empresario o consumidor, pero obliga a que la exoneración la obtengan los empresarios en un plazo no superior a 3 años, ¿vale? Sin embargo, esto varía, porque luego hay casos en los cuales permite que el plazo sea superior. Pero en principio, la regla general es que todos los Estados miembros tienen que procurar un régimen de segunda oportunidad a los empresarios en un plazo no superior a 3 años. Y luego establece una modificación muy, muy importante para España, porque es la que hace la ley española totalmente contraria a la directiva. Como he dicho antes, la gran asignatura pendiente de la ley española es que supedita la exoneración de deudas al pago de deudas no exonerables. ¿Esto qué significa? Que todos los deudores, y no hay camiseta medida, tienen que pagar un número de deudas para poder conseguir la exoneración. Esto lo prohíbe la directiva. La directiva dice, oiga, usted puede construir su régimen de exoneración como quiera, pero como usted exija a su deudor que pague una determinada cantidad de deudas, una cantidad de pasivo, ese pasivo deberá ajustarse a la capacidad patrimonial del deudor. No puede suceder como ocurre en España, que le dice la ley española al deudor, oiga usted, le liquidó el patrimonio, le dejó con una mano delante y otra atrás, y ahora págueme usted todo este pasivo. Y yo, ¿cómo? Pues no. Con la directiva va a haber que ajustar ese pago a la capacidad patrimonial. Por eso yo, lo que yo defiendo como propuesta de transposición es que aquí sí que se diseñe un régimen de 2 líneas de exoneración, una de ellas de exoneración directa automática sin acuerdo extrajudicial de pagos ni nada, de manera rápida y automática, sin plan de pagos, y otra, la que tenga el plan de pagos, siempre sea sin liquidación del patrimonio del deudor y ajustándose a su capacidad patrimonial. Lo que está claro es que la directiva introduce otro cambio muy potente. En la ley española, las deudas se pagan salvo que no se paguen porque cumplas los requisitos de la exoneración y pruebes tu buena fe. Ojo, porque la directiva nos obliga a una inversión de la carga de la prueba. Todo empresario tiene derecho a una segunda oportunidad y no tiene que probar la buena fe el deudor. Serán los acreedores los que prueben que se dan algunas circunstancias que excepcionan el derecho a la exoneración. Hay un cambio de paradigma total. Todo empresario tiene derecho a segunda oportunidad, salvo que se den determinados supuestos excepcionales que va a decir la directiva. ¿Qué deudores son los que tienen derecho a la segunda oportunidad? Los honestos y desafortunados. Nuestro claro ejemplo de deudor COVID-19. Ese pobre que no ha hecho nada malo y que se le ha venido una pandemia encima y que se ha encontrado con que ahora ya no puede pagar sus deudas, ¿vale? Es decir, por circunstancias sobrevenidas. El que se endeuda por deporte, el que cubre el sobreendeudamiento activo, no, las deudas derivadas de un comprador compulsivo no deben limpiarse con el régimen de segunda oportunidad. La directiva precisamente coloca un concepto valorativo de la buena fe. Permite que los jueces tengan margen de maniobra para valorar quién merece y quién no merece. Ahora, eso es lo que hizo la directiva. Vamos a ver ahora cómo la transpone el legislador español. Yo tengo mi receta, pero ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero todo cambio será mejor, porque lo que tenemos es muy malo. Pues ya para terminar, si te parece tu bloque, precisamente con esto que comentabas de la transposición de la directiva,
Bajo tu criterio, Matilde, ¿crees que es preferible o conviene esperar a esa nueva regulación o es casi mejor acogerse a la que todavía está vigente? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues si la nueva regulación va en una línea correcta con la posibilidad de dar 2 itinerarios de exoneración automática inmediata sin plan de pagos y una posibilidad de que yo pueda obtener una exoneración sin liquidar el patrimonio del deudor, yo esperaría. Yo esperaría. Pero el plazo de transposición es hasta junio de 2021 y hay que tener en cuenta que la declaración de concurso no es una cosa voluntaria de cada uno. Cuando uno se encuentra, hay obligación legal de declararse en concurso, salvo la moratoria esta que han explicado antes ahora por el COVID-19. Pero nosotros no podemos decidir. Ahora, sí que es cierto que nosotros vemos que está pintando mal nuestra situación, pues sí que si podemos obtener una financiación y tapar un poco o digamos, paliar esa situación, pues yo esperaría porque la nueva segunda oportunidad será mejor necesariamente que la que tenemos ahora. Ya lo adelanto. Bueno, pues si os parece, finalizamos este tercer bloque. Llevamos por casi una hora de coloquio y damos paso a las preguntas que nos están formulando los participantes que están acompañándonos aquí en este coloquio, en este Zoom, que tenemos unas cuantas. Veo por aquí, por seguir si os parece el hilo de lo que estaba comentando Matilde, hay que entender entonces que un deudor que se convierte en deudor precisamente a consecuencia del COVID-19 es siempre de buena fe a estos efectos. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es el típico ejemplo cuando habrá que analizar caso por caso, porque muchas veces la gente se está agarrando, hay gente que ya estaba insolvente antes, porque yo soy de las que piensa que la pandemia está sirviendo para limpiar muchos balances y de excusa para hacer muchas cosas cuando había situaciones que ya venían de antes. La situación nuestra no era óptima antes, con lo cual siempre va a haber que analizar las causas de la situación de esa insolvencia. Pero el deudor, lo que he dicho antes es que el deudor COVID-19 es una persona que se encuentra en una situación de insolvencia como consecuencia de la pandemia, es a la persona que menos le aconsejo yo acudir a la exoneración del pasivo. Por una razón muy sencilla. Porque es posible que nuestra recuperación, siendo optimistas, y si me pongo en modo Calviño, nuestra ministra de Economía, nuestra recuperación será en V. Si es en V, pues estamos ante una situación transitoria y lo que habría que intentar es negociar fuera del concurso, con los acreedores para que me den un poquito de balón de oxígeno y no irme al concurso. Porque, insisto, al concurso es liquidar. Para obtener la exoneración tengo que liquidar y eso ya no tiene marcha atrás. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es que las personas que están en esta situación, quieto, parado, espérate un poco a ver si esto termina de remontar, ¿vale? ¿Que la cosa no remonta? Pues evidentemente el ejemplo de deudor que va a exoneración es un deudor que llega a situación de insolvencia por unas circunstancias sobrevenidas, imprevisibles e inevitables. Me he puesto enfermo, me he divorciado, he perdido el trabajo, estoy en esa situación... Me ha pillado la pandemia. La pandemia es una circunstancia imprevisible que sí que es típica de una situación de insolvencia sobrevenida. Pero habrá que analizar, no obstante, caso por caso, creo yo. Sin duda. La casuística siempre es muy, muy amplia. Bueno, pues vamos a atender a más preguntas que tenemos por aquí. Por ejemplo, nos comentan que en el caso particular de la subasta de unidades productivas, en la que ya se han realizado prácticamente todos los trámites para subastarse mediante el portal de subastas del BOE, pero solo falta precisamente por abonar esa tasa, ¿no?, para hacer la publicación. ¿Cómo debería actuar en este caso un administrador concursal en el caso de que el juzgado acuerde que esa subasta que se tramita de forma judicial se haga de forma extrajudicial y no continúe precisamente por el portal de subastas del BOE? Es un poquito extensa, pero no sé si me habéis entendido el objeto de la pregunta. Te he entendido, María, Sí. Lo que pasa es que es una cuestión que sale al albur del artículo 15, 1 y 2 del Real Decreto, el punto y hora que pretende la potenciación de lo que se han venido a llamar subastas extrajudiciales, a través de empresas especializadas o mediante la administración concursal. En este caso, y además a raíz del auto de Huelva que es reciente, del 12 de junio del 2020, yo soy partidario de la subasta no se va a celebrar, está suspendida, se ha visto suspendida,
e incluso con el artículo 15.1 en una interpretación un poco extensiva, y además que así se ha visto con incluso las puestas en común que han hecho los jueces de lo mercantil de Andalucía, Ceuta y Badajoz, que es la potenciación de la venta extrajudicial. La venta extrajudicial porque se ha demostrado el tiempo que los juzgados de lo mercantil, como ha dicho Gilberto, no es que estén saturados, es que están ya en niveles inhumanos, ¿no? Entonces, con la que les viene, más vale que quitemos las realizaciones de activos del propio conocimiento de los letrados de la Administración de Justicia o de los juzgados de lo mercantil. Y por eso sí debe hacerse a través de la venta extrajudicial vía notarial, que es una de las vías, vía empresa especializada o vía administración concursal. Pues nos comenta por aquí Manuel, en caso de, bueno, pone de reconvenio de los créditos subordinados de personas vinculadas, ¿siguen teniendo esa calificación o ahora podrían votar? No, siguen manteniendo la misma calificación. El premio, y perdón de la expresión de convertirlo en crédito ordinario, es para los concursos que se declaren, ¿no? Los que ya estuvieran declarados se regirán por los artículos, medidas y listas de acreedores que se estableció en el concurso de acreedores en el que se aprobó el convenio, ¿no? Por tanto, no votarían. Estarían en la misma situación y serían acreedores sin derecho a voto, como actualmente son los créditos subordinados. Nos comentan también por aquí, si os parece, seguimos con esta ronda de preguntas. Si solicito el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho BEPI y resulta que previamente he intentado un acuerdo extrajudicial de pagos en el que ningún mediador ha aceptado el encargo, ¿habré cumplido con el requisito de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos para poder ser beneficiario de ese BEPI? Bueno, menuda preguntita. Vamos a ver, según este gobierno, el Real Decreto 16/2020, así lo ha establecido de manera expresa legalmente. Ha pasado de un proyecto de Real Decreto Ley en el que sancionaba a ese mediador concursal que se apunta en una lista de mediadores para luego no aceptar, que yo eso lo censuro, y lo hacen por una razón muy sencilla, porque no cobran. Entonces, eso es algo que habría que modificar. Y eso es una cuestión que hay que hacerla de manera urgente, la remuneración de los mediadores y de los administradores concursales. Pero, en mi opinión, si no hay aceptación, no hay intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Para el Gobierno sí. Para el Gobierno sí, y en este Real Decreto Ley, en el ámbito de su aplicación, si ahora se produce, se puede solicitar el concurso consecutivo. Hay resoluciones judiciales en las cuales se exige, si se admite o se considera intentado el acuerdo extrajudicial de pago. A mí me parece un fraude. Me parece un fraude porque basta que haya colusión con unos cuantos administradores concursales para que no, estos mediadores, para que no acepten, para que ya se entienda intentado. Pero bueno, yo sí que quiero aclarar, y me da la oportunidad de hacerlo esta pregunta, que el texto refundido suprime el requisito del intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Y vuelve a una interpretación que además yo siempre defendí, de que era un requisito necesario para aquellos casos en los cuales tú querías obtener la exoneración por abono de umbral de pasivo mínimo sin necesidad de pagar el 25% del pasivo ordinario. Es decir, que intentar el acuerdo extrajudicial de pagos sigue siendo recomendable porque te puedes exonerar más deuda, todo el pasivo ordinario. Si no has intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, entonces solamente te puedes exonerar el 75% de pasivo ordinario. Esto es un cambio que ha hecho el texto refundido de la ley concursal, en mi opinión, un poquito generoso, animoso, ¿no? Ahí el legislador ha hecho una interpretación bastante potente, porque yo creo que para que se iba a acuerdo extrajudicial de pagos sí que era necesario ese intento de acuerdo, ¿no? Pero ahora eso no es tan problemático, porque ni siquiera, es decir, para ir a acuerdo extrajudicial de pagos, o sea, para ir a una exoneración con plan de pagos tampoco es imprescindible el intento de acuerdo. Se va a seguir pidiendo, ¿por qué? Porque afecta al pasivo exonerable, ¿vale? Si los mediadores no aceptan, hay que nombrar otro mediador hasta que acepten. Y ojo con los consumidores, porque si los consumidores han solicitado el nombramiento de mediador concursal vía notarial, en mi opinión, la ley concursal permite al notario intermediar y hacer funciones de mediador. Y por lo tanto yo creo que los notarios ahí
tienen que dar un paso al frente si no encuentran un mediador concursal y hace de ellos las tareas de mediación. Pero volvemos al punto de partida. No hay incentivos para que los notarios hagan esto porque sencillamente no lo cobran, ¿vale? Por tanto, para que esto cambie y verdaderamente mejore y los mediadores que se apunten en la lista, yo lo que haría, ¿sabe lo que haría? Yo, si 2 mediadores me han rechazado 2 veces un intento de acuerdo, yo les expulso de la lista. Porque lo que no se puede uno es apuntar a una lista para ser nombrado mediador y luego no aceptar perjudicando a los deudores. Pero la idea es que, en la línea es que, y yo creo que tal se va a interpretar en el sentido de que se va a entender por intentado en la causa judicial de pagos. Pero en mi opinión no, porque tú no has intentado nada. No te has sentado con los acreedores. No te han dado opción, porque un señor ha decidido no aceptar. Dejar en manos del colectivo de mediadores concursales el que yo pueda sacar adelante una salida convencional de la crisis es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Creo que Enrique quería comentar algo también en relación con esta pregunta, ¿no? Al principio me ha parecido ver que querías también intervenir. ¿Puede ser? Yo, en cierta frente, estoy en la línea un poco, no estoy en la línea de Matilde y me va a permitir por una cuestión, porque si se quería potenciar el tema de la mediación concursal, lo que es incuestionable, primero, que no se asegure como si ahora parece asegurarse con el texto refundido, que en las personas jurídicas que llama poderosamente la atención, que ahí sí se obligue a tener que sufragar los gastos por anticipado mediante una consignación, en las personas físicas no. Lo que llama poderosamente la atención es doble vertiente. Primero, que los honorarios de los mediadores concursales son ridículos, y perdónenme la expresión, es ridículo. Y segundo, que no haya lo que son mediadores concursales de oficio. Y ahí sí sería partidario de una potenciación en ese sentido. Es decir, al mediador se le tiene que retribuir debidamente porque es un profesional y lo que se le tiene que asegurar también que los honorarios son dignos también en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que la situación de mediadores concursales de oficio no habría que descartarla, ¿no? Es que el intento de mediación concursal, la lista de mediadores concursales cada vez más pequeña, con lo cual es que nos estamos dando cuenta que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Algo no estamos haciendo bien porque no se le está pagando, porque los honorarios son ridículos y si encima se da la circunstancia de que baja concurso consecutivo, ya los honorarios del administrador concursal que ahora antes era mediador ya es absolutamente, voy a evitar expresiones malintencionadas, pero vamos, pequeño o nada. Y con eso no se puede. Yo creo que eso tenemos que, si el legislador efectivamente, como se parece que se incluye, quiere potenciar el BEPI, el segunda oportunidad, los acuerdos de mediación, de mediación y demás, tiene que potenciar que los mediadores concursales tengan una retribución acorde y sobre todo que se les asegure el cobro. Y evidentemente la persona no puede, indudablemente estamos en esas situaciones, habrá que crear pues mediaciones concursales de oficio, abogados de oficio, incluso administradores concursales de oficio. O la cuenta arancelaria, saquémosla de una vez, que no nos atrevemos a sacarla. Es que seguimos damos el pasito, pero no nos atrevemos. Damos el pasito, pero no nos atrevemos. Pero bueno, esa es mi opinión, quizás en la vertiente administrador concursal. Bueno, pues si os parece, como llevamos 1h10, continuamos resolviendo algunas preguntas y luego, si queda un par de minutitos, pues zanjamos lo que os parezca. Tenemos otra pregunta que nos dice que ante la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y la reanudación de los plazos procesales, ¿se ha introducido alguna tramitación acelerada de algún expediente que pueda beneficiar tanto a los acreedores como al deudor en el seno de un proceso concursal? Bueno, ¿sabes? Hay una tramitación preferente, ¿no? Que son lo que se establece en el artículo 14, que es a contar un año desde la declaración de concurso, ¿no? Son los incidentes concursales en ámbito laboral, las actuaciones orientadas a las ventas de unidades productivas, la propuesta de congenio, los incidentes concursales en materia de reintegración de masa activa, la admisión a trámite de solicitudes de homologación de un acuerdo de refinanciación. Pero volvemos al mucho voluntarismo de intentar darle una tramitación preferente, pero cuando no hay recursos humanos y económicos en los juzgados, la verdad que no se puede pedir mayor esfuerzo a los jueces y mayor esfuerzo a los tramitadores. Complicado, ¿no? Ya, yo eso, bueno, por apuntar eso, María, tú sabes, que decir, esto es como los procedimientos de tramitación urgente en la vía, digamos, en la jurisdicción ordinaria. O sea, tú podrías poner ejemplos de qué urgencia se da un juzgado tramitando un procedimiento de tutela de derechos fundamentales.
al final te das cuenta de que la urgencia es la que pone la ley y yo creo que en este caso la tramitación preferente. Yo, de todos modos, al hilo de esto, es que al final esto lógicamente trasciende, por supuesto, de este coloquio, ¿no? Que son las reflexiones en materia de administración de justicia que todos venimos haciendo durante todo lo que sucede. Es decir, el legislador puede poner todo su énfasis, todo su empeño, pero es que luego, o sea, en el día a día judicial, todo esto lo deja en papel mojado. Entonces yo no sé si ya no vamos a hablar de la necesaria inversión en materia, no sé, de administración de justicia, pero quizás, yo no sé si los juzgados de lo mercantil, en la situación en la que están, yo no sé si la especialización tiene mucho sentido, o sea, porque al final todo lo que se puede ganar por la vía de la especialización se está perdiendo por la vía de las dilaciones indebidas. Entonces yo no sé si sería cuestión de despojar de algún tipo de competencia o directamente enviarlo a los juzgados de primera instancia, donde ahí, bueno, pues al final te la juegas entre los 105 que hay en Madrid, ¿no? Que hay unos cuantos que a lo mejor van por la vía. Pero veo que no, pero yo es que a lo mejor soy más procesalista, pero es que creo... Es que la experiencia... ¿Puedo decir algo, María? Sí, por supuesto. Sí, Claro. sí, que la vamos un experiencia poquito ajustado de tiempo. Os pido brevedad, por favor, porque hay todavía algunas preguntas que nos gustaría... En tono de mea culpa por introducir esta cuestión absolutamente de modo extemporáneo y extravagante, pero... No te preocupes. Es que estamos viviéndolo ya con los concursos de consumidor, llevarlos a los juzgados de primera instancia está siendo un fracaso estrepitoso. Y yo que he dado cursos a estar en los pobres jueces de primera instancia es verdadero marrón meterles un procedimiento concursal cuando tenemos una jurisdicción mercantil totalmente especializada y muy preparada. A mí me parece ir a la juzgado de primera instancia y llevar los concursos, para mí es más, yo defiendo que vuelvan otra vez los concursos de consumidor a los juzgados mercantiles. Yo creo que ha sido una experiencia terrorífica, pero de estar 3 años una persona con unos alimentos mínimos esperando a que el juez de primera instancia resuelva. Horrible, un desastre. No sé, pero bueno, María sabe, nosotros llevamos esperando la audiencia previa de un procedimiento declarativo en un juzgado mercantil, que no voy a decir cuál es. Yo creo que se celebró en el año 2016, María. Qué horror. 5 años esperando por el juicio, o sea, vamos. Entonces yo, no sé, casi prefiero a lo mejor un juez menos especializado, no lo sé. Pues es horrible. Yo creo que la situación es absolutamente crítica. Pero bueno, esto es una cuestión de organización judicial, no tiene nada que ver de lo que estamos hablando hoy, perdonadme. De hecho aprovecho que el texto refundido incluso parece deslizar que cuando hay un consumidor y un empresario, pareja y demás, dice competencia mercantil, que creo, intuyo que está bastante más preparado, ¿no? La experiencia de los primeros instantes demostramos que no están especializados en ese sentido. Claro, y no solo los jueces, sino los tramitadores. Los tramitadores y los oficiales, cuando tienen que abrir piezas, no saben qué pieza tienen que abrir, cómo se abre, qué testimonia la pieza, cómo se inicia, y eso genera problemas de gestión, ¿no? Yo sería partidario, como ha dicho Matilde, juzgado de lo mercantil y potenciarlo con una ampliación de planta. O sea, si hay que hacer falta una mayor inversión en la administración de justicia, como tú has dicho anteriormente, pues habrá que hacerlo. Indudable. Bueno, si os parece y me permitís, porque llevamos ya 1 hora y cuarto casi y hay que intentar, bueno, pues asistir a todas las consultas, o por lo menos la mayoría que podamos, y disculparme por cortaros. Tenemos otra pregunta aquí que nos comenta, si sospecho que la insolvencia se ha buscado de un modo fraudulento, ¿qué posibilidades tienen los acreedores para defender sus créditos? Si podéis ser breves, por favor, os lo agradezco muchísimo porque vamos con el tiempo muy justito. Bueno, siempre está la sección Z, o sea, la sección de culpabilidad. Las causas de culpabilidad son las que son. Si hay un fraude, hay una salida fraudulenta, hay unas actuaciones que hayan agravado la situación de insolvencia, siempre está ahí. Eso no te lo va a cegar. Sí, en la exoneración tienen un trámite de oposición. A la exoneración, tienen un trámite de oposición a la exoneración. Y ojo que el texto refundido aclara ya que si no se oponen los acreedores, si el juez entiende que los requisitos no se cumplen y que por tanto no puede obtener la exoneración el deudor, tampoco se va a decretar. Es decir, que puede ser que que no haya un trámite de oposición porque un acreedor no está atento y no se opone debiendo oponerse, el juez puede, iura no vicuria, es decir, aquí esto no se cumplen los requisitos. Esto es importante aclararlo porque ha habido otras sentencias que han dicho que no,
que si no había oposición se decretaba la exoneración sí o sí. Entonces ha sido una cosa... Aquí ha pasado de todo con esto de la exoneración, ha sido... Ya. Yo añadiría un apunte para nuestro espectador, que luego siempre tenemos la vía penal de la insolvencia punible. Y un pequeño matiz, que ya en el tema de la sección sexta, yo ahí siempre he sido muy crítico con el tema de la legitimación, de la falta de legitimación de los acreedores. O sea, porque la legitimación para plantear la culpabilidad del concurso está limitada a la administración concursal y, si mal no recuerdo, al Ministerio Fiscal. Pero los acreedores carecen. Por lo tanto, ahí yo siempre me he planteado si no hay cierta limitación de la tutela judicial efectiva, porque tú al final, y yo creo que además el texto refundido todavía restringe más, lo deja claro, o sea, porque yo escribí sobre esto en el Pleistoceno y decía, bueno, al albur de que la ley del concursal no es clara, yo entiendo que hay una legitimación en virtud del artículo 24, y otro día hablando con un compañero me decía que lo dejaba mucho más cerrado. Entonces, al final, perseguir en la sección de calificación en este caso al deudor o concursado fraudulento está solo en manos de la administración concursal, que bueno, puede tener un parecer sobre el particular, pero el resto de los acreedores, que son al final los legitimados, porque son los que han tenido el perjuicio en su patrimonio, en consecuencia es la legitimación original en este extremo, carecen de esa posibilidad de instarlo. Pero bueno, esto a lo mejor nos vamos un poco ya por los cerros procesales de Úbeda, pero bueno, matizar el tema de la querella por insolvencia punible, que en estos casos siempre, bueno, pues es un recurso más, ¿no?, que tendría este acreedor nuestro. Bueno, pues si os parece, contestamos a una última pregunta, porque llevamos 1:17 y ya se nos está yendo un poquito el tiempo, que nos formula José Puelles y nos dice que cómo se interpreta, en este caso se dirige para Matilde la pregunta, y nos dice que cómo interpreta a Matilde el hecho de que el artículo 491.1, no sé si ahora mismo te voy a pillar ahí con la norma en la mano, pero que cómo se interpreta ese 491.1 del texto refundido de la ley concursal, que se exceptúe, ¿no?, de la exoneración los créditos públicos y por alimentos cuando se inicie el concurso consecutivo vía AEP, pero por contra ese mismo apartado, el segundo apartado de ese artículo no los incluya. Bien, yo aquí voy a hacer una interpretación. Yo sé que, bueno, pues como académica, es decir, uno cuando se pone cuando quiere, como letrado y como representante de alguno, pues hace lo que puede, ¿no? Pero bueno, yo digo, como académica, y así, utilizando los criterios de interpretación de la norma, este artículo, con un criterio de interpretación teleológico y finalista, no da un trato mejor a aquel deudor que no ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos. Para que se me entienda, la ley, cuando nos encontramos con ese deudor rico que tiene liquidez para abonar un umbral de pasivo mínimo, tiene dos posibilidades. Intento el acuerdo extrajudicial de pagos, me exonero de todo el pasivo ordinario, ¿vale? Si no intento el acuerdo extrajudicial de pagos, me exonero solo del 75% de pasivo mínimo. Es decir, hay dos itinerarios dentro del que abona el umbral de pasivo mínimo. El texto refundido ha dicho ya que el crédito público no se lo exonera el que abona el umbral de pasivo mínimo cuando hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos. Bien, aquí lo que está queriendo decir la norma es, en el párrafo segundo, que no menciona el crédito público, está queriendo decir, ojo, para todos los deudores que abonan el umbral de pasivo mínimo, el crédito público no se exonera. Pero encima, si no has intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, no te vas a exonerar el 100% del pasivo ordinario, sino solamente el 75% del pasivo ordinario. Es decir, el número segundo está completando el número primero. Por eso no repite el crédito público. Yo sé que el abogado se va a agarrar a un clavo ardiendo para decir, pero esto sería una discriminación del deudor no justificada y una interpretación que rozaría la inconstitucionalidad, porque estás discriminando a un deudor que el propio legislador quiere tratar peor. Es decir, si tú mantienes esta interpretación literal, que parece que es la única que existe para muchos letrados, la literal, cuando es un error, está la lógica, la teleológica, es decir, la finalidad de la norma es, voy a tratar mejor a que el deudor que ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Y cómo le trato mejor? Permitiéndole exonerar todo el pasivo ordinario. Y ahora resulta
que al que no intenta la cuesta judicial de pagos le voy a permitir que se exonere el crédito público. No tiene ni pies ni cabeza, José María, querido, esa interpretación, en mi opinión. Bueno, pues sintiéndolo muchísimo, María, es que porque además está el debate muy animado. Sí, no, es que no lo comparto, no lo comparto. Que sí, que compartes más. No, sí, de todo punto, porque precisamente ayer hubo un debate con varios magistrados de este tema, del 491 y 491.2, y no es pacífico. No es pacífico porque cuando se produce el borrador del texto refundido no se incluye, cuando hay el informe del Consejo de Estado no se incluye, y se incluye esa pequeña exceptuada los créditos de derecho público y alimentos, digamos, con nocturnidad, y vamos a hablar casi con alevosía, ¿no? Pero... Y como se mete en ese texto en el apartado 1, yo creo que por olvido en el 2 se le olvida, aunque podríamos hablar de la interpretación teológica. Por eso no es pacífico en ese punto, ¿no? Es cierto que haría de peor condición al que va. Pero en cualquier caso, perdona María un minuto, pero aquí hay un problema muy grave que se va a plantear porque muchos magistrados no van a querer aplicar el texto refundido porque creen que aquí hay un exceso por parte del legislador y aquí no requiere intervención del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque aquí el texto refundido sí que puede decir lo que... Yo no estoy de acuerdo, vaya, con que se haya quitado el crédito al público aquí. Sí que estoy de acuerdo en que no se puede ya discriminar a un deudor de otro. Pero el problema está que esto es una respuesta a la doctrina del Tribunal Supremo de junio del 2019, que se inventó ir contra el tenor literal de la ley y decir que se exoneraba el crédito público el que sujetaba el plan de pagos. Cuando el Tribunal Supremo convierte en interpretación lo que no podía interpretar porque era una mención clara de la ley, ahora es muy difícil justificar que el elaborador del texto refundido no está interpretando. Bueno, yo sí, si me permitís, disculpadme porque ya llevamos 1 hora y 22 para ser exactos y bueno, lo siento por tener que cortar precisamente en este punto tan, bueno, entretenido, ¿no? Además y que además, bueno, pues da lugar a multitud de opiniones y ya veo que es un aspecto bastante controvertido. Pero bueno, quería agradecer lógicamente a los participantes su asistencia, su participación tan activa, que hemos tenido muchísimas preguntas. Por supuesto, agradecer a estos excelentísimos ponentes que lo hayan hecho tan estupendamente, que nos hayan aclarado tantas cosas. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. Y también quería recordar a todas las personas que se hayan quedado con alguna cuestión en el tintero o que quieran contactar con nosotros, que pueden hacerlo a través de la página web de GC Legal y también de ACJ Abogados. Ahí podrán contactar con nosotros para trasladarnos sus dudas, sus inquietudes y podamos echarles una mano con sus consultas. Y bueno, pues nos vemos próximamente en otro coloquio que sea tan enriquecedor como este. Y de nuevo, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias.